Y de nuevo, buenos días. El día de hoy vamos a mirar un tema bien importante, las reglas de las derivadas. Las reglas de las derivadas. Miren, son 9 reglas las que nosotros vamos a... Hay más reglas en ingeniería, se toman más en cuenta reglas, pero nosotros 9 reglas específicamente, las que miramos en la facultad. Pero ustedes indirectamente ya saben 4. Y me van a dar la razón en lo que vamos desarrollando. La regla número 1 es la regla de la derivada. Apaguemos el micrófono, compañeros. De la derivada de una constante. Apaguemos el micrófono, compañeros, para no entorpecer. Dice, la regla de la derivada de una constante. Entonces vengo yo y digo, diferencial x de una constante es igual a 0. Ustedes ya saben de que la derivada de 5, 0. La derivada de 1000, 0. Por ejemplo, así yo les digo, derivada de 8, ¿a qué es igual? Derivada de 8. 8. La derivada de 8. 8. La derivada de 8. 8. 0. 0. La derivada de una constante es 0. Usted ya les había explicado. ¿Cuál es la derivada de 1000? 0. 0. Y así sucesivamente. La derivada de una constante es igual a 0. 8 es una constante, 9 es una constante, 15 es una constante. Ya si ya le pongo una x, ya es una variable. Entonces, la regla número 1 es la derivada de una constante. Bueno, ahora la regla número 2, que también ya la conocen. La regla de la derivada de una potencia. La forma x a la n. Entonces, dice, la derivada diferencial x de x a la n es igual a n x n menos 1. Ustedes ya la conocen también. Mire, vaya, por ejemplo, esta. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado, compañero? 2x. 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 ¿Por qué? Porque recuerden, voy a restar menos 1 aquí y aquí 2 por 1. 2x. ¿Cuál es la derivada de x cubo? 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Ustedes ya sabían esa regla número 2. Esta es la regla número 2, la regla de la derivada de una potencia. Usted ya lo tiene conocimiento. También saben la regla número 3, la regla de la derivada de una constante una potencia. Les dice lo siguiente. La derivada diferencial x de c de x a la n. Saco c, sé que es la constante, y solo derivo la potencia. Ya nos vamos al formalismo. De diferencial x igual, ¿cuál es la derivada de 3x al cuadrado? Compañeros, ¿cuál es la derivada de 3x al cuadrado? 6x. 6x. El formalismo. 3 es una constante. Miren, 3 es una constante. Por la derivada de la potencia, dice. X al cuadrado. Entonces, 3 por la derivada de x al cuadrado, 2x, y entonces igual 6x. Este es el formalismo, ya. Ustedes ya manejaban esto de una manera informal, ¿va? Pero ya oficial es así. Saco la constante y derivo solo la potencia. Esa es la regla número 3, que también ustedes ya la sabían. Ya sabían ustedes manejar eso. Está la regla número 4. La derivada de la suma o resta de dos funciones. La regla número 4.
La regla de la derivada de la suma o resta de dos funciones. Entonces, cuando estamos hablando de dos funciones, estamos hablando de la derivada diferencial x de f de x más o menos g de x. Entonces, voy a manejar f' de x más o menos g' de x. Ustedes ya lo saben también esto. Miren, derivada diferencial x de x al cuadrado menos 3x más 7. ¿Cuál es la derivada de eso, compañero? Hay una resta y una suma. Dice la regla de la derivada de la suma o resta de dos funciones. De dos o más funciones. X al cuadrado menos 3x más 7. ¿Cuál sería la derivada de eso? Dos x más 3. No. 2x Menos 3. menos 3. Pero el formalismo es este, de diferencial x de x al cuadrado menos derivada diferencial x de 3x más la derivada diferencial x de 7. Este es el formalismo. Entonces la derivada de x al cuadrado 2x menos 3 y la derivada de 7 0. Entonces, la derivada diferencial x de este problema es 2x menos 3. Hasta esa regla número 4, ustedes tenían conocimiento, compañeros, ya. Indirectamente ya lo sabían, hasta la regla número 4. Lo nuevo es la regla número 5. La regla de derivada del producto de dos funciones. La regla de derivada del producto o multiplicación. Vamos a poner. Entonces la fórmula dice f de la derivada, dice la derivada diferencial x de f de x por g de x. Esto es igual a f de x por g' de x más g de x por f' de x. Esa es la fórmula que ustedes pueden encontrar en cualquier libro de cálculo. En cualquier libro de cálculo pueden encontrar esa fórmula. Pero yo uso esta fórmula, que es lo mismo. U por P es igual a f de x, yo le llamo U, y a g de x yo le llamo B. U por B' más D por U'. Esa es la nomenclatura que utilizo yo. En cualquier libro de cálculo, usted va a hallar f de x por g de x, f de x por g' de x más g de x por f' de x. Aquí puede decir John y aquí es Juan. Es lo mismo, ¿verdad? Nada más que la nomenclatura, usted me va a dar razón después de que es más fácil manejar esta nomenclatura, U por B. Esa es la regla número 5. Que ustedes no tienen conocimiento de eso, que es la que vamos a empezar a operar, ¿verdad? La regla número 5. Luego viene la regla número 6, la regla derivada del cociente o la división. Y esa regla número 6 me está diciendo que f de x, la derivada diferencial de x, f de x entre g de x. Esto va a ser igual, sería g de x por f' de x menos, abro corchete, f de x por g' de x entre g de x elevado al cuadrado. Es la fórmula que pueden ustedes manejar en cualquier libro de cálculo. Pero ¿cuál es la fórmula que utilizo yo? En vez de este f de x, utilizo u, y en g de x utilizo b, derivada diferencial x. Esto es igual
a B por U' menos U por B' entre B al cuadrado. Si ustedes se fijan, la misma fórmula, es la misma fórmula, nada más que la que está arriba en color azul, en cualquier libro de cálculo la va a encontrar. Y esta fórmula, para poderla manejar más fácil, es lo mismo. La regla número 6. ¿Verdad? La regla número 6, la regla de la derivada del cociente. Bueno, está la regla número 7. La regla número 7 es la regla de la cadena y potencia. Y dice lo siguiente. La derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a u por derivada de u con respecto a x. Esta es la fórmula de la regla de la cadena. ¿Verdad? Derivada de y respecto a x es igual a derivada de y con respecto a u, derivada de u con respecto a x. Quiere decir de que el polinomio que me den le vamos a llamar u, y u va a ser el polinomio que me da. Esa es la regla número 7. La regla de la cadena y potencia. Después está la regla número 8. La regla de la derivada de funciones logarítmicas. Entonces, eso responde a lo siguiente. Derivada diferencial x del logaritmo natural de x, la derivada es 1 sobre x. O la derivada respecto a u del logaritmo natural de u es igual a 1 sobre u. Derivada diferencial x del logaritmo natural de x. Aquí vamos a trabajar con logaritmos naturales, ¿verdad? Es igual a 1 sobre x, o logaritmo natural de u es 1 sobre u la derivada. Es la regla número 8. Y por último está la derivada número 9. La regla de la derivada de funciones exponenciales. Y dice lo siguiente. La derivada de e a la x es igual a e a la x. O derivada diferencial u de e a la u es igual a e a la u. La derivada de e a la x es e a la x. O la derivada diferencial u de e a la u es igual a e a la u. Pero ustedes dirán, ¿por qué? En ningún libro de cálculo les va a salir esto, miren. Dice que la derivada de e a la x es a la x. ¿Cuál es la derivada de x, compañero? ¿Cuál es la derivada de x? El exponente, ¿cuál es la derivada? ¿Cuál es la derivada de x, compañero? Uno. 1. Que mire, 1 por e a la x es a la x. Por eso, es que la respuesta da eso, ¿no? 1 por e a la x igual e a la x. Y en ningún libro de cálculo le va a salir esto. La derivada de x es 1. 1 por e a la x, e a la x. Por eso es que da esa respuesta. Bueno. Y esas son las 9 reglas que vamos a mirar. Y vamos a partir de la regla número 5, que es lo nuevo. Ya recuerden, la regla hasta la regla número 4 ustedes la saben manejar. Ahora, la regla número 5 es la regla del producto. Y entonces,
encuentre, dice, de y de x si y es igual a 2x más 3 por x al cuadrado más 5. ¿Qué tengo yo ahí, compañero? ¿Qué tengo yo ahí? Dice, encuentre de y si y es igual a 2x más 3 por x al cuadrado más 5. ¿Qué tengo yo ahí? ¿Qué regla voy a aplicar? ¿Qué regla voy a aplicar ahí, compañero? La 1, la 2, la 3. La regla del producto. La regla del producto. Fíjense bien, 2x más 3 es f de x y x al cuadrado más 5 es g de x. Pero yo a esta le denomino u y a esta b. Y como quieran ustedes, si quieren manejar así f de x, g de x, la nomenclatura no me importa. Te vengo yo y dice u es igual a 2x más 3, punto y coma, y u prima, que es la derivada de 2. Pero antes de resolver este problema, muchos lo harían así, miren, de la forma incorrecta. Dice, 2x más 3, 2, dice. La derivada de x más 3 es 2, la derivada de 3 es 0, la derivada de x al cuadrado es 2x. Y salen del examen y alegan con el compañero de que está bueno. No, eso está malísimo. ¿Por qué? Porque hay una regla que se llama regla del producto. Y esa regla del producto hay que saberla manejar. Y digo yo, ¿quién es u? U es igual a 2x más 3. U prima, que es la derivada, igual a 2. B igual a x al cuadrado más 5. Y u prima, y b prima, perdón, que es la derivada, igual a 2x. Y si usted no quiere aprenderse la fórmula, hace esto. Con la manecilla del reloj. Y dice, u por b es igual a 2x más 3 por 2x más x al cuadrado más 5 por 2. Y entonces 2x por 2x, 4x al cuadrado, en una multiplicación de polinomio, más 6x más 2x al cuadrado más 10. Entonces, ¿qué es lo que hay ahora ahí, compañeros? ¿Qué es lo que tenemos ahí? ¿Términos qué? ¿Hay términos qué? Semejantes. Semejantes. Mire, este es semejante y este es semejante. Entonces, hago la suma. 4x al cuadrado sería 6x al cuadrado más 6x más 10. Nada que ver con la respuesta errónea que me daba allá, que me daba 4x, ¿verdad? Me daba 4x. Entonces, la respuesta de u por b es 6x al cuadrado más 6x más 10. X al cuadrado más 6x más 10. ¿Estamos bien? ¿Estamos entendiendo? Recuerden, el primer término le vamos a llamar u y el segundo término b. O f de x. Este es f de x y este es f de x. Y como quieran manejar ustedes la fórmula. Si la quieren manejar como la fórmula, como lo maneja el libro, no importa. Entonces yo lo manejo así. Y como en el examen me estuve fijando de que hicieron los límites con tabla, ¿no? Y si así lo aprendieron, pues está bien, pues. Y con tal que esté bien el procedimiento, no hay ningún problema. Yo lo que quiero es la respuesta. Bueno. ¿Hacemos otro? Sí, Lick. Bueno, vamos a otro. Entonces, encuentre si y es igual a x al cubo más 1 por 5x más 3. Entonces, a este le voy a llamar u y a este le voy a llamar b. U
es igual a x al cubo más 1. Y la derivada de esto es 3x cuadrado, ¿verdad? Y b es 5x más 3. Y la derivada de esto es 5. Entonces, si yo no me quiero aprender la fórmula, hago esto, lo encierro y digo u por b igual a x al cubo más 1 por 5 más 5x más 3 por 3x cuadrado. Entonces, multiplico x al cubo por 5, sería 5x cubo más 5 más 15x al cubo más 9x al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer ahí, compañeros, ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Términos semejantes. Término semejante. Entonces, u por b es igual 5, 20x cubo más 9x cuadrado más 5. Y ahí tengo la respuesta de u por b. Pero muchos hubieran hecho esto. Dice, la derivada de x cubo, 3x cuadrado. La derivada de 5x, 5. 5 por 15, x cuadrado. Entonces harían esto. ¿Y salen convencidos que esa es la respuesta? No. Esa no es la respuesta. Sino que es la que tenemos aquí abajo. 20x cubo más 9x cuadrado más 5. Esa es la respuesta. ¿Hacemos otro, compañero? Dice raíz de x más 1 por raíz de x menos 1. Se puede derivar eso, compañeros, así. ¿Cómo lo tengo que expresar esas raíces? Pregunta, ¿es igual esto? ¿Lo que tengo en color azul es igual a lo rojo? Sí. Sí. Entonces, Sí. ahora ya lo tengo en posición de derivar porque lo tengo expresado en exponentes, porque pues, está a la forma de x a la n. ¿Va? Entonces, ¿quién es u? X a la 1 medio más 1, pero u' es igual a 1 medio de u a la de x, perdón, de x a la menos 1 medio. ¿Por qué menos 1 medio? Porque recuerden, 1 menos sería 1 medio menos 1 menos 1 medio. Ahora, ¿quién es b? B es igual a x a la 1 medio menos 1, coma, b' va a ser 1 medio de x a la menos 1 medio. Entonces, si yo no me quiero aprender la fórmula, miren. Entonces quedaría u por b es igual a x a la 1 medio más 1 por 1 medio de x a la menos 1 medio más x a la 1 medio menos 1 por 1 medio de x a la menos 1 medio. Entonces esto va a ser igual, aquí quedaría 1 medio más 1 medio de x a la menos 1 medio. Recuerde que aquí se restan los exponentes y quedaría x a la 0. Entonces x a la 0 es 1 y 1 por 1 medio, más, ahí quedaría lo mismo, 1 medio menos 1 medio de x a la menos 1 medio. ¿Y ahora qué vamos a hacer ahí, compañero?
vamos a hacer ahora ahí? ¿Qué pasa con los términos semejantes? Términos semejantes. ¿Qué pasa con los términos semejantes ahí, compañero? Se cancelan algunos. ¿Cómo? Se cancelan. Se cancela. Por ejemplo, aquí se cancela este. ¿Y un medio más un medio? Uno. La respuesta es uno ahí. Bueno, compañeros, mañana seguimos con este tema de las reglas de las derivadas. Vamos a hacer otros problemitas más. Ahí vamos a estar con la del cociente. Ustedes vayan analizando. Esta fórmula es básica, se parece a la del cociente, pero es diferente. Miren, la del producto es de izquierda a derecha. Si ustedes fijan, U por B más. El producto lleva más. Y en la división es siempre de izquierda hacia abajo a derecha, ¿verdad? Pero lleva menos. Entonces analicen bien las fórmulas y nos vemos mañana, compañeros. Ok, Gracias, gracias. Ok. Vemos. Gracias.